hemos visto el barroco italiano con la arquitectura barroca, luego primero la pintura, el iniciador con el tenebrismo que es Caravaggio, luego la arquitectura barroca y la escultura barroca con Bernini. Ahora pasamos a España. Este es Diego Velázquez. Diego Velázquez nace en Sevilla en 1599 y prontamente va a acudir a un taller que regenteaba en ese momento, un taller de pintura, claro, que regenteaba en ese momento Francisco Pacheco. Francisco Pacheco era ya un pintor con una buena cantidad de años encima, sumamente famoso, y captó enseguida la genialidad que aquí había. Esto lo pinta a los 14 años. Acá, como podemos ver, la influencia de Caravaggio es notable, a pesar de que hace solamente 14 años que ha muerto Caravaggio, 15 años. Pero a través de grabados se conocían sus pinturas fuera de Italia. Y esta tensión entre la luz y la sombra muy marcada, y una sombra que obra como hiperestructura, con un claroscuro exagerado, destaca con un foco de luz que impacta en los personajes, y podemos recortar, esa es la clave para que sea el tenebrismo, porque va a ser el creador del barroco lumínico. Fíjense ustedes aquí cómo nosotros podemos recortar la figura. No nos animaríamos quizás acá, pero todavía la sombra no ingresa en la figura y la va disolviendo. En este caso tenemos un episodio ambientado en un lugar muy rústico, muy pobre. Fíjense la canasta allá arriba, medio deshecha, cuelga de ella un trapo sucio. También la mujer tiene un velo que está bastante sucio, sus manos también. Es decir, es un ámbito de pobreza, es un ámbito de un lugar donde no abunda nada, más bien falta, lo cual nos lo indica el hecho de que el niño esté trayendo un zapallo que ya está lastimado acá, lastimado en el sentido de que tiene signos de... ¿Cómo se llama? El nombre es descriptivo, vieja friendo huevos. Acá, fíjense ustedes esta marca, muy caravallesca por otra parte la figura del chico, ¿no? Sí. Y es importante notar que la mirada de ella mientras está friendo huevos, mírenla, no va ni hacia acá, ni hacia ahí, sino que es una mirada completamente fija, está alerta a lo que pasa, la boca entreabierta y ha dejado un minuto la cuchara en el aire porque lo escucha entrar. Claramente nos está transmitiendo que es ciega. Y otro elemento, nosotros podemos observar la materialidad sensorial, materia imitativa, la materialidad sensorial que tiene cada uno de los objetos, incluso la habilidad de este adolescente en generar esa sombra en el cuenco de losa, generar esa sombra curvada del cuchillo que está por arriba, de manera tal que, aunque nosotros sepamos claramente que el cuadro es un plano, nos dan ganas de pasar la mano por bajo del cuchillo y encontrar la hondura del cuenco. Además, la diferencia entre losa, aceite, olla de barro, cobre, ropa, y la diferencia, aunque ambos tengan las manos muy percudidas, muy sucias, la diferencia de edades que está planteada acá. En este caso, entonces, en la vieja friendo huevos, tenemos a un Diego Velázquez que está en Sevilla, está en el taller de su maestro Francisco Pacheco,
y que nos da un episodio de la vida cotidiana, pero en las clases más humildes. Va a ser característica de Velázquez, incluso en una época tan temprana como esta, el hecho de que uno puede ver perfectamente el cuadro y decir, como en este caso, muy bien, se llama El Aguador de Sevilla, ¿no? El Aguador de Sevilla, un personaje que para la época era tan absolutamente común y corriente, tan cotidiano, como para nosotros ver un maxiquiosco. ¿Por qué? Porque justamente no había agua corriente, ni mucho menos. Entonces, una persona se encargaba, su trabajo era, mientras le diera el cuerpo, porque es muy, muy arduo, de llenar, por ejemplo, esta enorme vasija en una fuente de agua limpia o en el río, y luego, miren este recipiente acá, volcar una porción de agua acá y luego medir el agua que vende acá. Se compraba el agua por las calles. De manera tal entonces que acá tenemos unas mangas rotas, una mirada sumamente reconcentrada, una cara trabajada por el tiempo, por miles de soles, porque haya sol, lluvia, lo que sea tiene que salir si no nos come. Y podemos ver que a pesar de tan intenso trabajo, porque esa vasija la llenará 1000 veces en el día, yendo y viniendo con ese peso, no le da ni siquiera para tener ropa que no esté rota. Por otra parte, el chico que está recibiendo la copa de manos del aguatero tiene el cuello, como pueden ver, muy arrugado. Ahora, díganme, ¿corresponde con una imagen de tal humildad esa copa? No. No. Bien. Velázquez, como les había empezado a decir, a lo largo de su vida nos va a dar un cuadro que el tema puede ser, por ejemplo, inmediatamente les ponían títulos, ¿no? Por ejemplo, a la batalla de Breda en realidad se la llamó Las Lanzas y sigue como Las Lanzas hasta el día de hoy. Al triunfo de Baco se lo llamó Los Borrachos y sigue con ese nombre hasta el día de hoy. Velázquez, con esa extraordinaria humildad que tiene, no lo aclara. ¿Querés poner El Aguador de Sevilla? Sí. Ahora, sus cuadros a veces tienen 3, 4, 5 significaciones. ¿Por qué está tan absorto? Porque siente que la vida se le va. La copa llena hasta el borde es la copa de la vida que le entrega al muchachito. Copa de la vida que el adulto ya empinó por la mitad. Es un paso del tiempo a través de los retratos y a través de este símbolo, que como está justamente puesto en un sitio en el que es necesario un recipiente para tomar el agua, te puede pasar así como, y bueno, por casualidad tendría un vaso limpio. Él no te... No. Quiero levantarnos por las otras. No se pone encrespado y dice, no, porque yo acá quiero transmitir el paso del tiempo. Todo esto es antes de los 17 años, ¿eh? Y vean esta vasija, importante, ¿eh? Vean esta vasija. Parece romper la primera cara del cubo renacentista espacial. El Renacimiento se expresaba a través de un cubo, ¿no es cierto? De un cubo en el que las líneas van hacia atrás, ya sea arquitectónicas, o la atmósfera va desdibujando los fondos. En cambio, en el barroco, ese cubo espacial va a ir estallando por todas partes. Acá Velázquez, a una edad tan temprana, ya
involucra en el espacio del espectador las gotas que están cayendo, las gotas de agua que están cayendo por la vasija. Nos da la sensación de que no van a caer sobre la pantalla, por ejemplo. Aquí tenemos la visita de los Reyes Magos a María y al Niño. Esta obra no es de Velázquez, pero así se pintaba en la época. Vean, acá aparecen los 3 Reyes Magos, con distintas ropas muy diferentes, tocados exóticos, cada uno de los cuales trayendo una ofrenda al niño. Jesús aparece bendiciendo, María lo contiene con sus 2 manos, José a su vez allí atrás los está mirando y vemos un pastorcito apoyado en una columna que se ha enterado de que Jesús ha nacido. Ahora, miren estos niñitos, miren a este, magníficamente vestidos, no son pastorcillos. Los Reyes Magos no son porque son adultos mayores los Reyes Magos. Jesús nació en un pesebre rotoso. Son los hijos del que hizo hacer el cuadro y lo compró. Fíjense cómo este aparece por ahí abajo, estos 2 ahí metiditos, y por otra parte allá hay más gente. Esta columna molesta, a lo mejor les gusta. Yo les digo esto, a Velázquez le encargan el mismo tema. Acá tiene 20 años. Fíjense ustedes cómo ha sustraído, menos es más, ha sustraído todo lo que pueda resultar distractivo. Los Reyes Magos aparecen vestidos de forma diferente, pero en modo alguno su vestimenta me captura el ojo. Un haz de luz impacta en la mitad de la cara de uno de ellos, plenamente en el niño, en la mitad de María, y otro foco de luz viene por acá e impacta en José. Un José también bronceado por los soles de 1000 días, de 1000 trabajos. María mira hacia abajo y el niño, fíjense cómo está fajado, como se lo fajaba en la época, porque se pensaba que los huesitos eran muy blandos y que si no se los fajaba se descoyuntaban. Esto era así, fue hasta 1950, 60, ¿no? Y es la hijita de Velázquez. A los 19 años se casó con Juana Pacheco, que tiene 15 años y que es la hija de su maestro. Y han tenido esta única hijita. Vean cómo la figura esboza una leve sonrisita muy tierna, y además Juana es la Virgen. El ámbito es un ámbito absolutamente austero. ¿No les parece muy lleno el cuadro este ahora? Ha muerto este rey, el rey Felipe III.
es costumbre que cada rey tenga un pintor de corte. Ese es el cargo. Un pintor de la corte. Un pintor del rey. Justamente en la época en que la imagen pictórica era la única forma de conservar o un retrato o una porción cualquiera de la realidad, ese era un cargo absolutamente indispensable. Porque este rey a su vez tiene una hermana que es gobernadora de los Países Bajos, Bélgica y Holanda. Entonces cada hijo que va teniendo le pintan al principito y se mandan cuadros. La cuestión es que Felipe III ha muerto y lo sucede a los 17 años su hijo Felipe IV. Felipe IV. Ese es el rey que va a pintar toda la vida a Velázquez. Felipe IV. Felipe IV tiene 17 años cuando Velázquez tiene 21. Y el conde duque de Olivares, un personaje que va a ir teniendo un poder enorme, suelen tenerlo cuando hay reyes un tanto holgazanes. Es el cargo que en España se llamaba valido, con B corta, valido. Entonces los reyes van delegando ocupaciones para no molestarse en torno a todo lo que tenga que ver con lo administrativo, con el trabajo. Entonces estos validos muchas veces llegaban a tener un poder realmente enorme y que también muchas veces utilizaban en manera personal. El conde duque de Olivares va a ser el valido de Felipe IV, del jovencísimo rey. Y como el conde duque de Olivares es sevillano, ha nacido en Sevilla, la corte está en Madrid, se traslada de Madrid a Sevilla porque quiere buscar un pintor de origen sevillano para ir llevando, copando la corte de sevillanos como él. Entonces, se acuerda, claro, de que está el famosísimo Francisco Pacheco. Va a Sevilla, habla con Pacheco y ahí este tiene la enorme grandeza de decirle: no, yo no. Mi yerno. ¿Y quién es? Diego Velázquez. No lo conozco. Ya lo va a conocer, Eminencia. ¿Cuántos años tiene? 21. La cuestión es que el conde duque de Olivares se lo lleva porque te sentía un gran respeto por Pacheco. Y eso devolverlo en 3 días a Velázquez. Cuando Velázquez llega a la corte, hace un par de retratos, los deja y se vuelve. Miren esto. Este es el rey Felipe III, no Felipe IV. Este es el rey Felipe III. Observémoslo bien, por favor. Sentado, los guantes en la mano, la espada al cinto, símbolo de poder. Aquí, un magnífico sombrero cuajado de brillantes y perlas. Y miren las piernas y la actitud. Embarada, como diciendo que se note que soy el rey. Que se note que soy el rey. Ya ha muerto, como les dije. Pero le dicen a Velázquez, ¿por qué no pintas un cuadro del rey Felipe III mirando los retratos que quedan de él? Hay que hacer. Tamaño natural, Caballo y humano, tamaño natural. Fíjense ustedes cómo lo dota de una vida intensísima. Con una espalda perfectamente recta, aunque el caballo está encabritado, ya ahí nos da toda su seguridad y todo su poder. Las piernas firmemente apoyadas en los estribos, miren cómo dobla el pie, como indicando: si no me apoyo me caigo.
Por otra parte, el viento mueve las crines del caballo, mueve esta faja de seda terminada en flecos de oro, color rojo fucsia, que es el color de los Austrias, la dinastía gobernante, los Austrias o Habsburgos, como hoy en España son los Borbones, que es el celeste y blanco. Entonces, además, nos está diciendo que allende los mares, más allá de los mares, también tiene posesiones, porque está aludiendo a los nuevos territorios americanos, bueno, no tan nuevos, ya son 100 años, que han sido conquistados, y por otra parte también, al poner agua, recuerda a los espectadores, claro, gente de la corte y diplomáticos que iban y sabían de eso, que también de Nápoles para abajo, en Italia, eso pertenece a el Imperio Español, de manera tal que lo dota de vida, palpitante de vida, caballero y caballo, seguridad y firmeza, pero no dureza en la pose. Ya lo llaman, le dice, vení, por favor, quédate. Y ahí se queda a vivir junto al rey, con su esposa y con su hijita. Hola, querido. En este caso, tenemos el triunfo de Baco, llamado inmediatamente los borrachos. De acá para acá tenemos la representación de un dios que no tiene mucho de dios mitológico, ¿no? Los pliegues en el vientre, la cara pícara, tiene atrás a uno que levanta la copa. Fíjense que le está coronando con hojas de vid a uno, y mientras él está desnudo con unas túnicas, este grupo, atiendan a este grupo maravilloso, este grupo aparece vestido como los mendigos, borrachos y vagabundos de la época de Velázquez. Le otorga al episodio mitológico una vida vivida, un grupo humano que no hubiera formado jamás parte de la historia si Velázquez no los hubiera pintado. Es más, se nota de que se sienten tan contentos de que los esté pintando, que sonríen, orgullosos. Esto no es accidental, va a pasar porque cuando empieza a trabajar para el rey, va a pintar al rey, va a pintar a la que después es la reina, va a pintar a los hijos que van teniendo, va pintando a ministros, pero siempre va a pintar los retratos de bufones, que en esa corte multitudinaria y riquísima eran menos que un caniche, mucho menos. Y si eran deformes, mejor porque causan más gracia. Y uno en la forma en que posan para Velázquez se da cuenta de que se sienten respetados y amados por Velázquez. Y eso lo vamos a ver cuando se muera Velázquez y algunos de esos mismos bufones sean representados por el siguiente pintor de la corte para el rey siguiente, que es Felipe V. Es una diferencia abismal. Donde el otro se ríe y apunta a lo grotesco, Velázquez comprende, se hace cargo y quiere, no compadece, quiere. Y esto es lo que se ve acá. Miren. Hay uno que no se tiene en pie directamente, miren la cara, pero quiere salir en la foto. Entonces se agarra del compañero como puede y ahí está. Y este otro, con los dientes un poco picados, aparece prácticamente en el estrellato del grupo, y este otro, también con la nariz muy colorada,
levanta el vaso de vino. Manos toscas, cuerpos sucios, dientes rotos, borrachos de narices moradas y ojos lacrimosos, inolvidables. Del Baco nos olvidamos en 2 segundos, de ellos no. Ha nacido el primer hijo del rey. El primer hijo del rey, y si es varón, se le da el cargo de príncipe de Asturias, indicando que va a ser el heredero de la corona. Aquí tenemos, esta era la ropa de los chicos antes, con vestidos, hasta que eran bastante más grandes. En este caso tenemos a el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos, que está vistiendo un magnífico traje de terciopelo completamente bordado con hilos de oro de veras. El hecho de que se supone que va a ser el futuro rey es este bastón de mando que está teniendo en la manito. Y además, fíjense ustedes que acá hay una espada. Es decir, el mando del gobierno, el mando militar, y soy un Habsburgo, un Austria. Por eso lo rodea Velázquez de los rojos y rosas, la suntuosidad. Al lado de él hay un niñito, ven que está un escalón más abajo. Era costumbre en las cortes muy importantes que el día que nacía un príncipe o una princesa, se buscara en el reino un minusválido que hubiera nacido el mismo día y se lo entregaba al principito como mascota de por vida. Y se suponía, por ejemplo, que si había mal de ojo o alguna peste o lo que sea, recaía en la mascota. Es decir, esta es el niño de Vallecas. Se dan cuenta que por el esplendor del blanco con que lo ha pintado y por la infinita ternura que nos genera la cara, lo sentimos infinitamente más cerca que al príncipe Baltasar Carlos. Y eso nos va a pasar siempre. Miren el mismo príncipe Baltasar Carlos a los 3 años. Los enseñaban de veras a cabalgar muy pronto en caballos, primero de madera, después en ponis, después en caballos que eran sumamente petizos y barrigones para que tuviera mucho donde montarse. Acá, otra vez, enarbolando su cargo. La banda de color que habla de su estirpe. Una espalda derecha y una mano firme, calzado en el estribo. Un retrato de poder. Ha puesto Velázquez por detrás sus famosos grises, celestes y plateados como para ornamentar el espacio e indicar justamente la extensión de las futuras posesiones cuando sea rey. Ahora, a Velázquez le encargan esto, le pagan por esto, no por esto. El niño de Vallecas andando el tiempo. Aquí ha elegido poner un fondo neutro. Nada nos distrae de la ternura infinita con la que está mirando a Velázquez. Miren ustedes sus piecitos, sus piernas chuecas, combadas, cómo se entretiene con cualquier cosa, una maderita, un lenguaje completamente de mancha,
Si nos acercáramos se movería absolutamente todo. Este es el poderoso, el conde duque de Olivares, el valido del rey Felipe IV. Ha pasado el tiempo. El conde duque de Olivares se ha hecho pintar varias veces por Velázquez. Son cuadros de 2 y 3 metros. Acá pueden ver cómo le ha importado remarcar el poder con la espada al cinto, con el privilegio que le ha concedido el rey de utilizar el color de los Habsburgos, aunque él no lo sea, y además con una cota de malla que indica que si hay que luchar no lo duda 2 veces. Por otra parte, el caballo, miren ustedes acá las crines, se pierden por completo. Lenguaje de mancha. Acá asciende el vapor del agua. Espacio infinito y continuo. Espacio infinito y continuo hacia atrás. Me pierdo hacia atrás. Rompe la última cara del cubo renacentista. Por otra parte, vean ustedes cómo, para indicar con soberbia de parte del conde duque de Olivares, hola Albert, no mira para adelante, como diciendo yo lo sé conducir aunque esté al borde del abismo. Él tenía ese temperamento. Tanto el caballo como el caballero aparecen magníficamente, el caballo enjaezado, muy ricamente, y el caballero magníficamente vestido. Soy el conde duque de Olivares. Llegó un momento en que, transcurrido más de 20 años, el conde duque de Olivares ha ido despertando bastante inquina en algunos sectores importantes de la corte y de la aristocracia. Entonces, se le ocurre, por las dudas de que se olviden, convocar a los mejores pintores de la época para que cada uno de ellos, él les dice lo que tienen que pintar, pinten episodios en los cuales, de un modo u otro, económico o diplomático o a través de la guerra, intervino el conde duque de Olivares para engrandecer o mantener las posesiones españolas. Piensa ser como una especie de exposición en el que, mirando los cuadros, la gente diga, sí, la verdad es un asqueroso, pero hizo mucho, ¿no? Digamos. Y por supuesto se reserva su triunfo más grande, que es la rendición de Breda. Breda era una localidad holandesa, es una ciudad holandesa que Holanda y Bélgica, los Países Bajos, eran posesión del Imperio Español. Holanda, todavía en el siglo XVII, Holanda permanentemente peleaba por ganar su independencia. En una de las grandes batallas que sostuvo con España, en Breda, igualmente perdió, como venía haciendo permanentemente. Perdió Breda, no España. Lo cual era un gran logro porque tanto Holanda como Bélgica eran muy ricos países, por lo tanto era absolutamente necesario que el Imperio Español los conservara. ¿Entienden? Entonces, vean una pintura de las que encarga. El episodio más importante entonces de su trayectoria diplomático-militar se lo reserva Velázquez, que es la rendición de Breda. Acá se trata de la rendición de Bahía, cuando Bahía pertenecía al Imperio Español. Es otro pintor, Velázquez. Observemos aquí las naves españolas. Como si no te sublevé porque
aunque esté muy lejos, vengo y te derroto absolutamente y te dejo sumido en el hambre, en la desesperación, en el luto y en la peste. Y aquí aparece un magnífico tapiz ante el cual todos los españoles triunfantes ponen rodilla en tierra para saludar a la efigie de su rey, Felipe IV, que está en España, y que está siendo coronado por Laureles, por Palas Atenea, la diosa de la inteligencia y de la inteligencia en la táctica militar, y por el conde duque de Olivares. Si él allá atrás se pone a la par de Palas Atenea. ¿Entienden? Y todos, por supuesto, rodilla en tierra, saludándolo. Muy bien. Aparece el conde duque de Olivares. Claramente, el triunfo de España lo consiguió él, aunque esté coronando al rey, porque no puede hacerlo de otra manera. Se pone a los vencidos, humillados, dejados completamente de lado, heridos, muriendo. Ya está. Y le encarga a Velázquez la rendición de Breda. Inmediatamente fue conocido con el nombre de Las Lanzas. Es específico de España el poner las lanzas de esta manera, así derechas. El conde duque de Olivares no está. Por otra parte, Ambrogio Spínola. Estas son figuras históricas, son retratos rigurosos. Ambrogio Spínola, que era de origen italiano, pero era un extraordinario soldado que comandaba las tropas españolas cuando era menester. Ambrogio Spínola, por eso tiene esta banda, ¿ven? El color de los Austrias o Habsburgo, con el bastón de mando en la mano, y se ha sacado el sombrero ante Justino de Nassau, el vencido, el gobernador de Breda, que va a hincar una rodilla en tierra y a entregarle las llaves de la ciudad para que haga con ella lo que quiera, puesto que perdieron. ¿Qué hace Ambrogio Spínola? Lo frena, lo agarra del hombro y lo frena. Con ese gesto está indicando: hoy gané yo, pero mañana ganás vos. Respeto por el vencido, tratamiento del vencido como un igual. Nadie se jacta. Miren las tropas que han ganado, nadie se jacta. Están silenciosos, haciéndose cargo de cuán difícil es aceptar una derrota, aunque sea ajena. El magnífico escorzo de este caballo con la pata levantada y tomado desde las ancas y yendo para allá, abre una espacialidad extraordinariamente profunda, que a su vez se pierde en la lejanía, donde llegamos a ver ahí más tropas. Los humos lejanos, las secuelas de las batallas. Y acá, de este lado, vamos a observar a este joven que nos mira. Primero, a ellos dos. Fíjense con qué sutileza va creando sombras que obran la maravilla de situarlos en el espacio. Son figuras de mucho peso, el caballo, todo, y sin embargo los sitúa con una naturalidad absoluta. Velázquez no dibuja, Velázquez se remete con el lienzo. Por eso cuando algo no le gusta se corrige con el óleo, tapando o corrigiendo, y después con el tiempo fue saliendo. Entonces se ve una pata de un caballo un poco más movida. Él arremete. Miren. Los que ganaron.
profundo sentimiento. El jefe de los que ganaron. No te arrodilles. Sos mi igual. Se ha sacado el sombrero. Silencios. No hacen falta las palabras. Ni de humillación, ni de triunfo. Y este joven, que nos podríamos encontrar ahora al salir a la puerta de calle, ¿no es cierto? Tal es su talante de actualidad. Nos está mirando fijamente, convocando nuestra atención, serio y solemne. Tiene el arma al hombro, pero nos está mirando y diciendo, ¿ves? El triunfo es totalmente pasajero. No hay gestos triunfales. No hay palas Atenea, no hay coronas de laureles. Él le dijo, pinta la rendición de Breda y no le dijo más. ¿Qué le vas a decir ya a Velázquez? Aunque Velázquez es de una gran humildad, pero ella se contaba que tenía el mejor pintor de Europa. Ahí, listo. Pinta la rendición de Breda. Episodio que todos conocían al pie de la letra porque había ocurrido 20 años antes nada más y había significado un triunfo español de la corona española impresionante. ¿Se imaginan cuando vio el cuadro? En el que el vencido es casi tan importante como el vencedor. Se quería matar. Pero el rey lo hace poner al cuadro. Miren. Otro bufón. En el siglo XIX, uno de los iniciadores del futuro impresionismo, que es Edouard Manet, cada vez que podía se iba al Prado para ver Velázquez, porque lo azoraba, es decir, lo sorprendía hasta desesperarlo. Cómo Velázquez, con una pincelada de sombra, ubicaba una figura, aunque fuera de 2 metros en el espacio, con perfecta estabilidad. Miren, saquen esta sombrita, como decía Manet en un escrito a un amigo. Sacar esa sombrita ahí y se cae. ¿Cómo hace? Aquí está pintando de cuerpo entero, además, a un bufón que se hacía llamar, o lo llamaban para burlarse, Esopo, que se sentía como el fabulista de la antigüedad griega, un erudito. Entonces andaba siempre con un libro descuajeringado. Y miren ustedes cómo aparece posando con una seguridad impresionante. Velázquez le capta la interioridad. Él está absolutamente seguro de ser Esopo y de ser un gran erudito. Pero no hay burla acá, no hay burla. Mira el infeliz que se siente Esopo. No, porque fíjense ustedes que el trabajo que ha hecho con respecto al paso del tiempo y por otro lado también a una cierta mirada fija de un carácter obsesivo, de una persona que tiene una obsesión y bajando y viendo esa pisada torcida, el zapato gastado en ese lugar y además llenos de polvo, está indicando la condición tanto como la cara. Porque también uno podría pensar, bueno, es un filósofo así que no le importa nada de lo material. Entonces aparece así, bueno, pintame Velázquez, dale. Pero el pelo sin un cepillo ni un peine. Y miren estos zapatos. Miren estos zapatos. Miren.
la pisada torcida, no se le escapa nada a Velázquez. El polvo, no hay con qué reemplazarlo cuando se le rompa. Y esa sombrita. Lenguaje de mancha, cuanto más nos acercamos, más vibra la pincelada. Vibra. A este bufón de Palacio lo llamaban calabacillas, como calabaza chiquita, porque decían que tenía la cabeza abollada. Vean estas marcas acá y esta mirada visca y toda la complexión de la cara, así como la forma de poner las manitos, nos damos cuenta claramente de que padece una minusvalía mental que podríamos encontrar hoy al ir a un hospital mental. Es un retrato extraordinario y además pleno de ternura, de parte del que mira y pinta y de parte del pintado. No está en guardia, Calabacillas, no está en guardia. Y ustedes me dirán, ay, bueno, pero ¿qué va a estar en guardia si pobrecito no entiende nada y nada? No. Es porque Velázquez vivía en Palacio y lo veían todo el tiempo. Y los gestos de Velázquez, indudablemente, al hacer de ellos una galería de retratos, eran gestos que tendría cotidianos de enorme ternura. Y ellos lo saben. El cruce, un espacio neutro, con un par de líneas y un poco de luz, constituye la espacialidad. Esto también volvía loco a Manet, ¿ven? La continuidad, y sin embargo la figura está bien apoyada. Y cuando lo vemos, había hecho esta vasija, la había hecho para acá, y con manija. Y después la tapó y la dejó sin manija. Esto es para que vean cómo pinta. Miren, cuando se muera Velázquez, el pintor del siguiente rey es Juan Carreño de Miranda. ¿Ven los ojos? Acá hay un profundo rechazo por quien me está mirando, porque me sea objeto de burla. Además, la boca está apretada por la humillación. Se siente la humillación. Porque sabe que está posando, porque es una especie de fenómeno de circo. Está ahogando las lágrimas, ¿se dan cuenta? Han hecho desvestir por completo para que se vea justamente todas sus características físicas que desearía ocultar. La aflicción de esa mirada que se transmite al ricto de la boca es desoladora. Entonces, si a Velázquez lo están mirando así,
es porque veían del otro lado el amor y el respeto. Velázquez pinta un bufón como si fuera un príncipe. Vean la puntilla del cuello, se deshace, pinceladas completamente sueltas. Hilanderas. Las hilanderas. Así se lo llamó enseguida. Era habitual, existía, siguió existiendo incluso durante la época de Goya, siglo XIX. Goya también fue pintor del rey de ese momento, Carlos IV. La fábrica de tapices del rey. Los tapices enormes no solamente eran necesarios para decorar esos salones gigantescos, sino para abrigar. De modo tal entonces que en España está la Real Fábrica de Tapices, Real con mayúscula porque corresponde al rey, la Real Fábrica de Tapices. Y acá Velázquez está pintando el taller, acá, en el que las mujeres con las ruecas desovillando, ovillando, trayendo más lana de la que había allí colgada, están realizando ese trabajo incansablemente, imparablemente. El detalle ahí cotidiano del gatito jugando con un vellón de lana. De estos vellones, y por ellas, aunque no tengan ni para zapatos, salen esos tapices que hay en el fondo. En otro lugar, en el que hay expuesto un tapiz de los fabricados acá, que está siendo mirado por unas señoras de alta alcurnia. El cuerpo de esta mujer está la mitad en el cuadro y la mitad en otra habitación. ¿Estamos? Con lo cual, el cuadro no termina en los límites del marco. Rompe el cubo para atrás, para adelante, porque esta mujer mira fijamente hacia nosotros. Y podemos ver lo siguiente: todos los elementos necesarios, la escalera para subir, descolgar la lana o traer la lana del otro cuarto, traigo, ovillo, desovillo, elijo, con la mejor, hago con la rueca, voy hilando con la rueca. Miren la velocidad que tiene esa rueca, cómo se las ha ingeniado para entrecerrar los ojos. Con una pinceladita ahí adentro, dar la sensación de movimiento, vida, ahora están tejiendo. Subimos esos escalones y nos encontramos en otro espacio, al que le da apertura con un enorme arco de medio punto. Incluso hay otra luminosidad. Fíjense, una luz que entra por una ventana que no vemos y que impacta acá, dejando especialmente iluminado el tapiz. En el tapiz hecho ya, vemos a una mujer que extiende un brazo y a alguien con un yelmo, ¿le ven el yelmo? Que levanta lo que parece ser una espada. Aracné, según la mitología griega, era una
joven que tejía extraordinariamente, hilaba extraordinariamente, no tejer a 2 agujas, hilaba extraordinariamente. Era tan alabada por todos que en un momento dado se ensoberbeció de tal forma que mirando a los cielos dijo: soy mejor que Palas Atenea. Palas Atenea es la diosa de la inteligencia, como ya les he dicho tantas veces, es la diosa de la inteligencia en la estrategia militar y es la diosa de la inteligencia en las artes manuales, que implican un gran nivel de inteligencia. Por lo tanto, ¿qué ha cometido Aracne? Bien, Adri. Hibris, desmesura. Se ha querido comparar con una diosa. Inmediatamente desciende Palas Atenea. Iracunda le dice: muy bien, tejes mejor. Bueno, vos vas a tejer un tapiz, vas a hilar un tapiz y yo voy a hilar otro. Y sin que nadie sepa cuál es de cuál, los vamos a exponer y que la gente elija. Entonces, Palas Atenea, para indicarle lo que le espera, va a hilar un tapiz en el que hay toda una serie de episodios en los cuales hubo humanos que desafiaron a los dioses y cómo lo pagaron luego. Pero Aracne está hilando uno, está cegada por el orgullo, está hilando uno que cuando lo ve Palas Atenea, a ella no le importa nada más. ¿Por qué? Porque estaba tejía y expuso uno de los tantos episodios amorosos del padre de Palas Atenea, que es Zeus. Ella ha nacido adulta y armada del cerebro de su padre Zeus. Y le molesta enormemente que le recuerden a alguien que su padre Zeus permanentemente desciende del Olimpo, adopta forma mortal y va teniendo relaciones con distintas doncellas. Entonces, Aracne ha tejido el tapiz en el que Zeus rapta a la joven Europa, que era una princesa que estaba en Asia Menor. La rapta, se la lleva, cruza el mar, y como Europa comienza a llorar locamente, porque de la otra orilla había toda su gente, le dice: no llores, Europa, date la vuelta. Todo lo que ves va a llevar tu nombre. Por eso el nombre Europa la cruzó a lo que después se denominó Europa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Palas Atenea? Se enfurece de tal manera que levanta la espada y en ese momento, Aracne se da cuenta de cuán enceguecida estuvo. Entonces con la mano está empezando a hablarle, pero fue tal la ira que vio en la cara de Palas Atenea que empezó a correr y 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 se cuelga, se ahorca colgando de un árbol. Palas Atenea corre tras ella y llega cuando el cadáver de Aracne está colgando de la cuerda. Vuelve a levantar la espada y dice: ni muerta te vas a salvar. ¿Querías tejer? Vas a tejer para toda la eternidad y nada de lo que tejas va a durar. Aracne es la palabra griega para araña
la que teje y teje y teje y nada dura. ¿No? Entonces el cuadro en realidad se llamaba Palas Atenea y Aracné. Y tenemos, fíjense, un espacio, el del taller, un segundo espacio donde se exponen los tapices, un tercer espacio donde Palas Atenea está amenazando a Aracné y un quinto espacio donde está el tapiz que despertó la ira de Palas Atenea. 4 espacios y un quinto espacio. ¿Cuál? Nosotros. Esta muchacha da la sensación de estar corriendo un telón para dejar ver todo lo que está ocurriendo. ¿Y a quién se lo va a dejar ver? A los que están de este lado, es decir, a nosotros. Nos involucra con una sutileza absoluta y nos ponemos a ver en cada, mira mira el gatito, la rueca, la escalera, la lanita, ay, si me parece que fuera el escenario y que estuvieran vivos, porque ellas están completamente ajenas. Y además hay una sexta alusión. Pueden ser las parcas, las que tejen, destejen y cortan el hilo de la vida. Y fue llamado Las Hilanderas por la gente en cuanto lo vio, y Velázquez, Las Hilanderas. Vean cómo a través de la pura luz va creando las distintas espacialidades. Observen que la luz que las ilumina a ella viene de frente de este fragmento de ventana que no vemos. La luz que las ilumina a ellas viene de otra fuente. Y además conecta todos los espacios esta mujer que da vuelta la cabeza y mira para adelante. Conecta los espacios mitológicos que acaba de ver expuestos, conecta el espacio del taller y conecta con nosotros. Cuanto más nos acercamos en Velázquez, menos vemos. No le falta foco a esto, es así. Fíjense ustedes cómo todo vibra. Pincelada abierta, superficie abierta, no lisa y pulida hasta adquirir el aspecto de algo marmóreo. Porque justamente el efecto que obraba, esa superficie neutra y cerrada, maravilloso efecto, era congelar la figura en el espacio. Piensa en la Venus de Botticelli. Queda ahí, intacta y bella por siempre jamás. No le imaginamos una arruga ni una verruga. La superficie abierta se abre al palpitar de la vida vivida en este momento ante vos. Y te involucra cada segundo que me estás mirando y que es un segundo menos, no un segundo más. Vean, cómo recorto yo la cabellera de ese fondo. La línea se abre absolutamente. Es feo, Sí, lo tiro. Tiene el prognatismo típico de los Habsburgo, y que como se emparentaron también mucho con los Borbones, tienen los Borbones actuales. Vieron que no Felipe, pero el rey, ¿cómo era el otro? Juan Carlos, tiene un poco así. Bueno, este es Felipe IV, pintado por Velázquez, cuando llegó Velázquez a la corte.
Él tiene 17 años, Velázquez 21. Nunca ha querido desprenderse de Velázquez, jamás. Es más, en una ocasión, Rubens pasa por España porque Rubens desde los 9 años se había criado dentro de la corte flamenca de Bélgica. Entonces tenía capacidades para ejercer tareas diplomáticas, además, claro, de pintar. Entonces, la hermana de él está en los Países Bajos, de modo tal que Rubens muchas veces iba y venía entre España y los Países Bajos. Cuando ve Los borrachos de Velázquez, Rubens ya era un pintor famoso, en unos años más, le dice: Majestad, envíelo a Italia, es un portento. Se consideraba que Italia, claro, era la cuna del arte. Entonces el rey lo manda un año a Italia, pero enseguida después lo empieza a ver, que vuelva. Ya más grandes, ya mayores, lo va a mandar para que compre cuadros, Tizianos, etcétera, como está allá en el Prado, que es la colección personal, era la colección personal de los reyes de España. Tizianos, veroneses, etcétera, etcétera, etcétera. Y allá lo agarra el Papa, Inocencio X, ese Papa tan difícil, que porque Bernini había trabajado mucho para el Papa anterior, Urbano VIII, cuando él asume como Papa, dice que se vaya a Bernini, después lo tiene que ir a buscar para que le haga Piazza Navona. Mírenlo. Tarda 2 años en volver Velázquez. Aquí lo tenemos. Los Habsburgos son muy rubios. Acá aparece con una armadura que jamás usó, pero es un elemento que hace al poder, junto con esta banda de seda que indica a una de las dinastías más poderosas de Europa, los Habsburgos. Velázquez ha equilibrado en una paleta baja este color al ponerlo en la boca. No lo idealiza, como pueden ver que no lo idealiza para nada. Años después lo vuelve a pintar. El tiempo pasó. Tiene clara conciencia de que ha sido un inútil, porque era un hombre inteligente y muy culto, Felipe IV. Y el imperio español que supieron conseguir sus bisabuelos, como Carlos I de España, V de Alemania, el hijo de Juana la Loca, y antes sus tatarabuelos, Isabel y Fernando, los reyes católicos, él lo ha ido perdiendo por correr detrás de cuanta mujer había, y de meterse en tabernas disfrazado y demás. Fíjense ustedes cómo es consciente, y Velázquez lo transmite. Hay una profunda melancolía, todavía detenta un enorme poder, pero claramente se siente responsable de todas las pérdidas. Su mentón sigue proyectado hacia adelante, su carne se va aflojando, las arrugas aparecen, los párpados caen más, las ojeras son profundas. Este es el cuadrito que le hizo Inocencio. Ven que es difícil, uno lo ve y dice, ay, no. Este cuadro volvía loco, nada menos, que a Francis Bacon, el gran pintor inglés, junto con Lucien Freud, del siglo XX, entrando al XXI de Inglaterra, ¿no? Va a ser su versión del Papa
de Velázquez. Bacon allá por 1980. No, por 1980, antes, por 1980 y pico, fue específicamente a Madrid para, como yo se sentía muy enferma, para ver los cuadros de Velázquez otra vez. Y entonces los reyes de España cerraron el Prado, para que estuviera él solo. Y se vio otra vez todos los Velázquez, él que es un descuartizador de la figura humana, genial, Bacon. Y al otro día se murió. Aquí lo tienen. Fíjense ustedes, miren bien, Aquí nos convoca la sensorialidad. Sentimos que podemos acariciar esta seda. Por otra parte, el oro del trono y la gestualidad en la mirada y en el mentón de saberse dueño de todo el poder y de no ejercerlo precisamente con piedad. Tanto le gustó, a pesar de que lo represento así bien como era, tanto le gustó que lo ponía, yo les conté, lo ponía en la penumbra, en su despacho, lo ponía en la penumbra el cuadro. Ahora está en la Galería Doria Pampili en Roma. Lo ponía en la penumbra iluminado con velas. Y decía que se iba al Camarlengo, a sus edecanes, que se iba a los jardines o lo que sea, ¿no? Y entonces se escondía en su despacho y cuando pasaba alguien por delante, pasaba así, miraba a lo mejor porque estaban las luces prendidas, las velas prendidas, y ¡oh, eminencia! Y entonces él se moría de risa. Porque claro, al ver el cuadro con las velas era él que se salía. Y miren que tanto sigue siendo él, que uno lo mira ahora y dice, ay, que te tengo delante. La boca desdentada, la mirada dura, las cejas en un gesto de cálculo. Y aquello que parecía una suave seda son pinceladas sueltas blancas sobre un fondo rojo más acusado. Bueno, en la próxima. Este cuadrito es el amor de todos los grandes artistas, y casi esos 50 versiones de Las Meninas. ¿Y qué tiene? ¿Qué tanto tiene? Ya van a ver por qué.